Estos ejemplos los tienen en los cuadernillos que les hemos distribuido de ítems liberados. Esto es un ítem de matemáticas de física. Existen una serie de ítems que bueno, pues periódicamente la OCDE decide que no los va a utilizar más y por lo tanto los publica. Bueno, pues para que se conozca cómo es la evaluación, pero lógicamente este ítem, una vez que es publicado, ya no se va a utilizar más en ninguna de las aplicaciones. Bueno, pues esto es un ítem de matemáticas. Lo que sería el estímulo que se le da al alumno es el recuadro que aparece en la imagen como gris. Dice, una infusión intravenosa, goteo se utiliza para administrar líquidos y fármacos a los pacientes. Las enfermeras tienen que calcular la frecuencia de goteo G mayúscula de las infusiones intravenosas en gotas por minuto. Y utilizan la fórmula que aparece a la derecha y se definen cuál es cada una de las variables que se utilizan en dicha fórmula. Esto es el estímulo. A partir del estímulo, sabiendo qué es lo que queremos evaluar y cómo, qué tipo de preguntas queremos hacer, pues se definen los ítems. Pregunta 1. Una enfermera quiere duplicar la duración de una infusión intravenosa. Explica exactamente cómo varía G si se duplica N, pero sin variar G minúscula y 1. Esto es lo que se le pide al alumno. Bien. Para cada uno de los ítems que se utilizan en PISA y en otras evaluaciones internacionales, hay que definir los criterios de corrección. Esta es una parte extraordinariamente importante porque de nuevo esto va a repercutir en la comparabilidad entre países que tengan estudio. Todos los correctores de todos los países tienen que corregir igual. Esto es muy fácil cuando se trata, bueno, es automático cuando se trata de respuestas de elección múltiple o cuando se trata de incluso de respuestas cerradas, pero cuando se trata de respuestas abiertas, a ver qué se considera que está bien y qué se considera que está parcialmente bien y qué se considera que está mal. Porque en todos los países se tiene que considerar, en todos los países, cada uno de los correctores, de los codificadores, tienen que considerar exactamente lo mismo. Si no, en realidad no sería comparable la evaluación. Bien, pues para este ítem se define que la máxima puntuación, es decir, el código 2, se va a asignar a los alumnos que expliquen, que se describe tanto el sentido del efecto como su magnitud. Es decir, que van a decir que se reduce a la mitad, o que es la mitad, o que G será un 50% menor, que G será la mitad de grande, y aquí se admiten hasta expresiones de dudosa exquisitez gramatical. Pero lo que importa no es que, en este sentido, no es que el alumno sepa redactar bien, sino que el alumno sepa resolver el problema. A estos efectos, siempre que se va a hacer una aplicación tanto de un piloto como de una aplicación principal de PISA, se reúnen los responsables de codificación de cada uno de los países durante aproximadamente una semana para que se analicen posibles respuestas a estos ítems de respuesta abierta para ponerse de acuerdo en cómo se codifican. Porque hay cosas que son más o menos inmediatas, pero uno se puede encontrar respuestas realmente complejas de catalogar si se está bien o si se está mal. Bueno, pues esto, cualquier respuesta como esta, que se parezca a esta, o en cualquier caso que describa tanto el sentido como la magnitud del efecto, es decir, el sentido que se reduce, que G se reduce, y la magnitud que es a la mitad. Podemos expresarlo y jugar como queramos. Eso es la puntuación máxima. Puntuación parcial, si solamente se dice una de las dos cosas. O que
G se reduce o que hay una variación del 50%, pero no se dice en qué sentido, si es hacia arriba o hacia abajo. Bueno, algo ha hecho el alumno, por lo tanto se considera que está parcialmente bien. Y se les da sin puntuación, es decir, código 0 o código 9, que son lo que en realidad al final los codificadores tienen que marcar, a otras respuestas, o un código 9 si el alumno lo deja sin respuesta. Y aquí vemos este ítem en características de la respuesta. Ahí está definido a qué área de contenido matemático pertenece, cambio y relaciones, uno de los 4 dominios de contenido que veíamos, y cuál es el proceso cognitivo que se supone que el alumno ha tenido que utilizar, que es el proceso de emplear. Sobre este mismo estímulo se construye otra pregunta, es otro ítem distinto, pero sobre el mismo estímulo. Las enfermeras tienen que calcular el volumen de la infusión V minúscula a partir de la frecuencia de goteo G mayúscula. Una infusión intravenosa con una frecuencia de goteo de 50 gotas por minuto ha de administrarse a un paciente durante 3 horas. El factor de goteo de esta infusión intravenosa es de 25 gotas por mililitro. ¿Cuál es el volumen de la infusión intravenosa expresado en mililitros? Bien, esto es una respuesta, un tipo de respuesta en el que el alumno lo tiene que seleccionar, pero no se le deja mucha opción al alumno, es decir, tiene que colocar un número. Es muy fácil en este caso de codificar, y vemos en la guía de codificación que es extremadamente fácil. El código 1, máxima puntuación al alumno que responde 360, y sin puntuación, código 0 o código 9, según sea otra respuesta, o el alumno lo haya dejado sin respuesta. En el caso de este ítem tenemos de nuevo la caracterización del ítem, de nuevo el proceso que tiene que emplear, que tiene que utilizar el alumno es el de emplear, y el contenido es cambio y relaciones. Aquí tenemos una descripción añadida que es el nivel de dificultad de este ítem en la escala PISA. Bueno, pues corresponde a un nivel de dificultad 631,7 puntos, es un nivel de dificultad 5, es decir, un nivel de dificultad alto, y nos dan cuál es el promedio de aciertos para este ítem, tanto en la OCDE, que es el 25,7%, como en España, que es el 27,6%. Pues bastante intuitivo que el nivel de dificultad está bien definido. El nivel de dificultad es alto porque prácticamente solo un alumno de cada 4 es capaz de llegar a una contestación correcta. Otro ítem de matemáticas, ya tenemos otro estímulo distinto, el de la puerta giratoria, en el que se dice que una puerta giratoria consta de 3 hojas que giran dentro de un espacio circular. El diámetro interior de dicho espacio es de 2 metros, 200 centímetros. Las 3 hojas de la puerta dividen el espacio en 3 sectores iguales. El siguiente plano muestra las hojas de la puerta en 3 posiciones distintas vistas desde arriba. Este es con el dibujo que se le da, este es el estímulo. Y ahora se le plantean las preguntas al alumno. ¿Cuánto mide en grados el ángulo formado por 2 hojas de la puerta? Medida del ángulo, y el alumno tiene que facilitar una cifra. Bueno, pues aquí tenemos la guía de corrección. De nuevo es una codificación sencilla, porque solamente hay una respuesta correcta, son 120 grados. Por lo tanto, código 1 al alumno que responda a 120 grados, código 0 a otras respuestas, código 9 sin respuesta. Es sorprendentemente, al menos para mí, el nivel de dificultad es de 512 puntos, se corresponde a un nivel 3, que es más o menos un nivel intermedio. Y de nuevo, si vemos la probabilidad de aciertos, tiene su lógica. Aproximadamente la mitad de los alumnos es capaz de responder a este ítem de manera correcta. Se define el proceso, de nuevo se emplea, en este caso el contenido es espacio y forma.
Thank you.